Buenas noches amigos y amigas de Eternidad en el Corazón. ¿Cómo están ustedes? Damos gracias una vez más al Espíritu Santo de Dios. Damos gracias al Rey Jesús por todas las cosas que ha hecho en este tiempo con cada uno de nosotros, esperando y pidiéndole también al Señor que Dios esté obrando abundantemente en cada uno de sus hijos, ¿sí? Este Dios es un Dios verdaderamente muy generoso con nuestras vidas, con cada uno de sus hijos, sin duda. Nos ha dado verdaderamente salud, nos ha dado paz, nos ha dado la familia, nos ha dado el trabajo. Es un Dios verdaderamente muy amoroso y bueno, el Señor nos está animando a través de su Espíritu Santo para poder compartir el mensaje, ¿cierto? Y en ese mensaje pedirle al Señor que Dios esté iluminando a cada uno de sus hijos y activando, ¿cierto?, en sus vidas según la gracia que les fue dada, ¿cierto?, cada una de las cosas, ¿sí? Y haciendo de que sus vidas sean promovidas, ¿cierto?, que sus vidas sean conformadas, ¿cierto?, conforme lo que Él diseñó para cada uno, ¿sí? Creemos verdaderamente que este Dios es un Dios que recompensa a cada uno de sus hijos, a todos aquellos que están trabajando en la obra del Señor, ¿cierto? Vaya mi saludo a toda esa comunidad que está activa, que está trabajando con sus manos, prestando distintos servicios en diferentes lugares, ¿cierto?, para el fortalecimiento y el crecimiento del cuerpo de Cristo, ¿cierto?, que es la expresión, ¿cierto?, de su voluntad aquí en la tierra. Así que le pedimos al Padre en este tiempo que los esté verdaderamente llenando de todo conocimiento y entendimiento espiritual, ¿cierto?, a cada uno, ¿cierto?, pero por sobre todas las cosas, que el amor del Señor esté llenando vuestros corazones en esta hora. Ese es el pedido y mando un gran saludo a cada uno y a cada una, ¿cierto? Y que el mensaje del Señor sabemos que se está extendiendo, sabemos que hay una manifestación extraordinaria de Dios en medio de su pueblo, ¿cierto? Y las vidas están siendo verdaderamente impactadas, ¿cierto?, por su palabra, por su verdad y por su voz. Sabemos que el Espíritu Santo se está manifestando y está haciendo las cosas, ¿sí? Ahí estamos en el libro de Efesios capítulo 3. Damos gracias al Señor y con el permiso del Espíritu Santo vamos a desarrollar este tema pidiéndole al Espíritu que verdaderamente nos capacite, que verdaderamente nos dé palabra, ¿cierto?, que pueda traer un nutriente en cuanto a lo espiritual, ¿cierto?, de todas aquellas personas que han gustado de la benignidad de este Dios tan grande. Dice, por esta causa, yo, Pablo, dice por allá por Efesios capítulo 3, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, ¿sí? Él estaba prisionero, ¿cierto?, ahí en Éfeso, y él estaba escribiendo una carta
mi querido amigo, y esta carta era nada más ni nada menos para la iglesia, para transmitir consejo, para transmitir doctrina, para transmitir ánimo, para transmitir exhortación, para transmitir principios, ¿cierto?, del reino y de toda esta cultura, ¿cierto?, del reino de Dios, estableciéndose en los corazones por el Espíritu, ¿cierto? Ese reino que está, ¿cierto?, atesorado en el corazón de ese hijo y esa hija de Dios, ¿cierto?, que aceptaron al Señor como su Salvador y están atesorando el plan de salvación y se están anoticiando de cosas gloriosas que Dios tiene preparado a través de su palabra. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, ¿cierto?, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, ¿cierto? Antes lo he escrito brevemente, ¿sí?, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas, ¿cierto?, por el Espíritu. ¿Ok? Esto es verdaderamente una noticia extraordinaria, una noticia que causa una implosión y una explosión en cuanto, ¿cierto?, al interior de la persona, ¿cierto?, con esta buena noticia, con esta buena nueva, ¿cierto?, que habla de este misterio. Dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ese verso, amado, el verso 4, es verdaderamente, y el 5, ¿cierto?, son centrales en esta epístola y en este capítulo, ¿sí? Vos tenés que entender que la iluminación en la revelación de su palabra por el Espíritu nunca ha sido como en este tiempo, que Pablo aún ni la prisión podía quitarle esa nitidez y esa percepción para poder transmitir a través de estas palabras poderosas que usa en Efesios, que son verdaderamente contundentes en todo aspecto, desde el capítulo 1 hasta los capítulos que estamos leyendo. Verdaderamente son de muchísimo peso de gloria, son de muchísimo peso de gloria. Son palabras que verdaderamente enaltecen, ¿cierto?, a la persona, ¿cierto?, de fe, a la persona, ¿cierto?, que ha creído en esa gracia, ¿cierto?, comienza verdaderamente a noticiarse de todo lo que posee en Cristo el Rey, ¿cierto? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús,
por medio del Evangelio. Por eso es tan importante bregar en esta comunicación de esta manifestación gloriosa de Cristo Jesús a través del Evangelio. ¿Sí? Esto es una ministración que Pablo viene a traer una piedra verdaderamente en la cual la iglesia está siendo edificada. El misterio de Cristo es revelado. El misterio de Cristo deja de estar escondido. Se corren los velos. Comenzamos a ver cara a cara, ¿cierto?, a este Dios a través de la fe, ¿cierto? Esto es verdaderamente maravilloso y glorioso, del cual yo fui ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. ¿Sí? Amén, Señor. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio, las inescrutables riquezas de Cristo Jesús. Inescrutable, ¿qué quiere decir? Misteriosas, hasta ese momento en el que Pablo dice ya no son más misterios, son reveladas abiertamente. ¿A quién? A la iglesia. Sí, a la iglesia. Sí, hermoso Señor, glorioso Rey, ¿cierto? Mi alma te alaba. Y de aclarar a todos cuál es la dispensación. Escucha bien esa palabra, amado. La dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿qué? De la iglesia, y a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Sí? Cosas que anhelan mirar ángeles, como dice por allá Pedro, capítulo 1, ¿cierto? Está hablando de la dispensación del misterio escondido. Esa dispensación de ese misterio escondido era Cristo, ¿cierto? Que es revelado a través de su resurrección, es revelado Cristo. Se imparte este Cristo a la iglesia, imparte todo lo que consiguió en su muerte y resurrección, imparte justicia, imparte vida, imparte redención, regeneración, santificación, imparte poder, imparte gracia, imparte sabiduría de diferentes, multiformes sabiduría, distintas formas de sabiduría, ¿cierto? Por el Espíritu, ¿cierto? Es una verdaderamente, es una gama de herramientas que Dios le da a la iglesia para poder expresar y pregonar las buenas nuevas de salvación. Gracias, Señor. ¿Cierto? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad, acceso con confianza por medio de la fe en Él.
No hay ninguna otra forma. Es a través de la fe, ¿cierto? Moverse por fe y en fe, ¿cierto? Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Mientras él estaba en la cárcel, todas estas cosas, Dios estaba comunicándoselo a Pablo. Y Pablo estaba experimentando verdaderamente esta revelación, ¿cierto?, de el Cristo, ¿cierto? Y dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cierto? Es un lenguaje poderosísimo. Inigualable, diría yo. ¿Cierto? De acá, cuando estamos, ¿cierto?, cuando estamos flaqueando en algún punto, estas palabras verdaderamente nos imparte directamente y nos impacta en nuestro interior, trayendo verdaderamente ese renuevo en nuestras vidas, ¿cierto? Y donde nos hace ver ese levantamiento que Dios ha hecho en su pueblo, ¿cierto? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, ¿cierto? Ahí está, amado, en el hombre interior de cada hombre, de cada mujer, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ese elemento que no puede ser algo liviano, sino que verdaderamente ese amor es lo que nos contiene, ese amor es lo que verdaderamente nos une a este Rey y a este Dios, y está fluyendo en nuestras vidas, ¿sí? Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Sí? Es poderosísimo esto. Habla de plenitud, habla de conocimiento, habla de anchura, longitud, habla de la altura, habla de estar arraigado, cimentado, que habla de habitación, ¿cierto? Habla de estar fortalecido, de riquezas en gloria, habla del hombre interior, habla del espíritu, amado. Esto es verdaderamente una cosa gloriosa, gloriosa. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente, al leer esta carta, no hay mucho, ¿cierto?, en un principio para agregar, ¿verdad? Es
categórica la carta, tiene un peso de gloria excelentísimo o excelentísima esta carta de Pablo. Verdaderamente se nota el crecimiento, se nota verdaderamente la audacia de Pablo, ¿cierto? La sabiduría, el amor, la profundidad, ¿cierto? Podemos captar esa profundidad en el que él estaba siendo contenido en ese tiempo. Y nosotros, a través de la predicación del mensaje y la expresión del mensaje de Cristo, ¿cierto?, hacemos que toda maldad, toda injusticia, toda tiniebla, ¿cierto?, sean despojados, ¿cierto?, de todo lugar donde Dios está poniendo sus ojos sobre cada hombre, sobre cada mujer, sobre cada necesitado, sobre cada necesitada, ¿cierto? Este mensaje y todo lo que se está comunicando, ¿cierto?, todo lo que se está pregonando, todo lo que se está hablando, ¿cierto?, está haciendo verdaderamente una metamorfosis, ¿cierto?, una transformación en las vidas, en los corazones, ¿cierto?, de cada uno de sus hijos, ¿sí? Mi querido amigo, mi querido hermano, Dios bendiga verdaderamente en esta noche, ¿sí? Te mando un gran saludo, ¿cierto?, ahí que estás mirando, y mando un gran saludo a toda la comunidad cristiana, a todos los líderes, ¿cierto?, hermosos hermanos, hermosos hermanos que están trabajando en la obra, ¿sí? Que Dios los bendiga.